Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo que, como estáis pudiendo ver, está grabado en 8K directamente con el teléfono móvil y es una calidad de vídeo que vamos a ver a partir de ahora muchas veces, puesto que, como sabréis, el Audio Evo 2 también nos graba en 8K y en 6K y seguramente van a empezar a aparecer vídeos en 8K y toda la gente que tenga una televisión 8K va a poder disfrutar de este contenido, y las personas que tengáis dispositivos que también tengan HD hacia arriba, pues vais a poder también disfrutar de contenido con mejor calidad. Vengo a deciros aquí unas cosillas que quizás se me está hablando mucho en el canal, aunque no he hecho ningún vídeo desde, creo que desde enero, hablando del Audio Evo 2. Siempre veo algún que otro comentario sobre el Audio Evo, y quería aclarar un par de cosas. Lo primero es que el Audio Evo tiene conformidad europea, o sea, tiene lo que se diría, el Audio Evo viene con una antena o con una transmisión ya en FCC y CE, es decir, cuando ese dron llega a Europa, automáticamente cambia a frecuencia CE. Es una cosa que quizás no se hable mucho por ahí por las redes, pero por lo que tengo escuchado es así. Ya he visto algunas que otras pruebas de personas que viven en Europa que tienen ese dron y lo pueden confirmar, que cambia la transmisión. Lo que se ha especulado es que no llega a esos 5 kilómetros que nos ofrece Audio Evo. Como sabéis, en FCC dicen que tiene un rango de distancia de unos 9 kilómetros y en CE a lo que serían 5 kilómetros. La verdad es que la gente que lo ha probado, yo no tengo aún este dron ni creo que lo vaya a tener porque no está en mi presupuesto, pero otros canales que yo sigo sí han podido probar este dron y, como digo, temen que no supere estos los 5 kilómetros, puesto que la transmisión en Europa solamente es a 2,4 GHz, no puedes cambiar a 5,8. Entonces es un pequeño detalle que tenemos. También quería apuntar de que este dron no viene como dirigido a persona consumidor. Lo primero, por el peso, va a pesar 1100 y pico gramos, o sea, es superior a lo que es hoy un dron recreativo. Como sabéis, la norma europea va a entrar en pocos meses en acción y los drones que superan ciertos gramos ya no lo consideran, pero el de 1 kilo ya pasa a categoría profesional. Bueno, estaba acabando de editar el vídeo cuando me he dado cuenta que me he olvidado de algunas cosas que tenía que haber dicho, y bueno, se me han olvidado cuando estaba hablando antes en el vídeo. Y es que seguramente hemos visto esto del Active Track en el Audio Evo 2 y parece que iba a ser casi como el Skydio 2. Y resulta que lo que he escuchado es que sí, tiene 12 sensores, como sabéis, 2 delante, 2 detrás, 2 arriba, 2 abajo y 4 a los lados, o sea, 2 en cada lado. Y por lo visto, pues no es una cobertura de 360 grados, sino que es direccional. Es decir, según la dirección en la que vaya el dron, van a funcionar estos sensores. Y por lo que también he escuchado, suelen dar un poquito de problemas cuando vas hacia atrás. O sea, los sensores de atrás te pueden dar un poquito de problemas a la hora de volar hacia atrás. Y nada más, seguimos con... Como decía, este es un dron que viene dirigido para los profesionales, puesto que tiene una resolución 8K y además no es una... Como os estaba apuntando hace un momento, este dron no está pensado, en mi teoría, para personas consumidoras, sino que está hecho para el modo de profesional. Está pensado más bien para el modo profesional, por lo primero, por el peso y por la envergadura. No es un dron que se pueda plegar y meter en cualquier sitio, no es un dron de bolsillo como por ejemplo podría ser el Mavic Mini, el Mavic Air o incluso el Mavic Pro o el Mavic Pro 2, que son drones que en una mochilita cabrían. Y eso es una de las cosas que os quería también comentar. Ya se está empezando a comercializar en Europa, en algunos sitios ya está en el mercado, en otros sitios aún no ha llegado al mercado, pero no son drones que se vayan a vender a discreción. Como sabréis, es muy difícil conseguir esos drones y no todas las tiendas tienen un proveedor que importe esos productos a Europa. Quería hacer este vídeo simplemente porque pienso que estas cosas son buenas de saberlas antes de comprarse un dron. Y como digo, yo pienso que este dron está hecho más bien para el profesional y no para personas que vayan a ir de viaje con él. Por la envergadura del dron, por el peso del dron y por todo lo que más conlleva. Lo que he escuchado también es que la transmisión no es tan fiable como el OcuSync, pero como digo, no puedo confirmarlo porque no tengo ese dron. Nada más, amigas y amigos. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya servido un poco de información de las cosas que yo creo que eran más importantes por decir. Y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Castortech. Gracias. Chao.